A ver ahí, ¿funciona esto de que lo pongan vertical o no funciona? ¿Nos pueden ir contando si funciona? Queda súper, dice Nati. Perfecto. Bueno, va bien, yo estoy luchando con el agarre de esto. A ver, Bueno, genial. bien. Ahí estamos. Bueno, sí, Parece que se ve bien. Lo tienen que ver horizontal. Valen va a comenzar a trabajar un autorretrato del natural a la acuarela. Valen, ¿querés contarnos con qué paleta vas a laburar? ¿Tenés ya el plantado de grafito? Te están sí. arrojando corazones por doquier. Hice el plantado de grafito recién, antes de conectarme, como siempre eh, siempre con antelación yo, ¿no? Pero quiero decir, es muy rápido, es chiquito, ¿no? Para que nos alcance el tiempo y que sea un sketch muy express. Y bueno, voy a tratar de trabajar un poco mi retrato, aunque no es mi mejor día, pero vamos a Va a probar. hacerlo. Mirá la cantidad de corazones que te están arrojando, cómo no te va a cambiar el día. Escúchame, además ya lo tenés plantado. ¿Cuál es la paleta que estás utilizando, que vas a utilizar hoy? Bien, voy a usar esta paleta. Uy, no sé si se ve, es un desastre, un asquete. Es de Se ve, Winsor es and un Newton. hermoso asquete, se ve muy bien. Es muy chiquita, portátil. Mirá, más o menos el tamaño de nuestra acuarela. Y es de Winsor and Newton. Acá podemos ver las marcas. Son Bien, las Cotman y de Winsor & Newton, ¿no? sí, sí, así es. Fenomenal. Bien, bueno, si les parece, voy comenzando mientras Agus podés contarnos lo básico de la acuarela que habían preguntado por ahí. No sé si Ujú. sería, podemos empezar por los materiales y después por la técnica o cómo, pero usted sabrá. Teníamos unas preguntas que habían arrojado por privado, las voy a pasar a leer, así las vamos chusmeteando y contestando. Están todos invitados a ir contestando o escribiendo las preguntas. Yo lo veo al revés, esto es muy extraño, es la primera vez que lo hacemos de esta manera. Em, Me tengo un gusta par de... igual, ¿eh? Tengo, Se- a mí no, no sé. no me convence, sinceramente no voy a estar mintiendo. Si a usted le funciona que es la pintora, no va a poder pintar al revés, así que vamos a probar esto de boquiabajo. Acá preguntan, ¿se puede hacer técnica mixta con grafito? Preguntó José. Ojalá que esté en la sala. Puede presentar su espíritu en los comentarios si está por aquí. ¿Se puede hacer técnica mixta con grafito? La pregunta y la respuesta que se me va ocurriendo responder para José es que sí, podría trabajar tranquilamente comenzando a plantar con grafito el dibujo de la acuarela y luego continuar o hacer realces de línea, de intensidad, de recorrido, de gesto, o reforzar el lenguaje y el discurso del dibujo que está plantando arriba de una acuarela. Eh, Inclusive, técnica mixta con grafito, pregunta. ¿Qué ser? Si es grafito en polvo, quizás no conviene porque va a tapar la capilaridad o la porosidad del papel, así que aconsejable más bien con línea de grafito. Si tiene tantas dimensiones esta pregunta, estoy pensando si se refería a otra cosa, si se refiere a grafito en polvo, insisto con que ahí no convendría, pero con lápiz grafito podría utilizarse perfectamente bien. La siguiente pregunta que fueron arrojando, acá comentan que nunca intentaron con acuarela y les gustaría saber cuestiones básicas para empezar de a poco. Le comento a Terca, que se la roba Terca, que ha escrito una pregunta, también puede presentar su espíritu si está por acá. Soy el de la pregunta, dice, muy bien que estás por aquí. ¿Te referías a grafito en polvo o a qué te referías, José? Puede ahí ir escribiendo para que lo vayamos lo podemos ir leyendo por aquí. Mientras voy respondiendo a esta segunda pregunta que dejaron, @terca. Cosas básicas. Hay tantísimas cosas que se pueden charlar de la técnica de la acuarela. Creo que la monocromía o el comienzo con un solo color y el registro de la cantidad de humedad es de lo más importante en la acuarela. Antes de comenzar quizá con color es aconsejable que se aconseje con monocromía para ir de a poco trabajando con un solo pincel y un papel de grano medio para no complicársela demasiado. Puede venir muy bien y lo fundamental en la compra es el papel. Arrojar todos los pesos que se tengan para un buen papel puede ser un muy buen consejo si uno va a comenzar a pintar la acuarela.
Y en segunda instancia la pigmentación, la acuarela, y en tercera instancia la pincelería, que puede ser cualquier pincel redondo. O sea Cargan que el papel bastante es lo humedad. más importante. El papel, sin ninguna duda, es lo más importante si va a comenzar a pintar. Creo que preguntaba más tips o consejos para abordar la técnica. Y uno bueno podría ser la monocromía, el trabajar con un solo color para registrar la cantidad de humedad que retiene el pincel, que es básicamente la operación que debería ir haciendo, ¿no? El registro de la humedad, el registro de la presión, de la velocidad de la pincelada, el sentirse cómodo con cómo se manipula el pincel también es fundamental. Así que ese primer proceso de monocromía es muy bienvenido si no suele trabajar del natural. Una fotografía, una pintura, una referencia plana es bastante más fácil de transcribir la información. Bien, ahí la vemos a Valen, que ya está replantada la primer mancha. ¿Estás trabajando con un papel satinado, Valen? Sí, un Arches, que fue un regalo, muy buen regalo, satinado. Estoy trabajando con muchos violetas, medio terrosos, porque no sé, tenía ganas de que sea medio violácea la cosa, pero vamos viendo lo que va saliendo. Bien, está trabajando con un Arches satinado, o sea, una gran Ferrari que no va a fallar el papel, el Arches satinado. El satinado, la particularidad que tiene es que seca muy rápido, es muy abrillantado, justamente es satinado, es brilloso, va a dar una luminosidad enorme a la pintura y va a secar rápido. Ahí está la complejidad del papel, pero para trabajar en vivo es muy bienvenido porque puede hacer la segunda, tercera capa mientras va pintando. Acá pregunta Leo, hola Leo, ¿cómo anda? Si has humedecido la hoja antes, leyendo al revés las preguntas. Si Sí, humedeciste antes el papel. em, no humedecí todo el papel, sino algunas zonas, por ejemplo el pelo. Vieron que caía mucha agua. Primero empecé con poco pigmento y después fui haciendo pinceladas más tintorias, o sea, con un poco más de pigmento. Y ya estaba húmeda la zona, entonces la mancha queda más abierta. Bueno, no sé si respondí a la pregunta. Trato de usar bastante humedad y si es una zona grande, intento humedecer antes para que la mancha sea más homogénea, ¿no? Y no se noten tanto las pinceladas. Bien. Nótese que la estrategia que está usando, que creo que está usando Valen, es a medida que quiere perder o difuminar los bordes, es trabajar sobre húmedo, y cuando quiere dejar los bordes más filosos o firmes, es trabajar sobre seco. Es una gran estrategia para tener control de la pincelada, ¿no? De lo que se está haciendo de la pincelada. Está bueno ver que arrancó con un dibujo muy bien encajado, muy simplificado, bastante geométrico, con una línea muy limpia, muy suave, con un poco de recorte de las sombras, aquellas que aparecen cuando entrecerramos los ojos. Un lujo, gracias, dice. Paverilo, bienvenido Jonathan a esta sala también, ¿cómo les va? Un placerazo. Sepan disculpar que estoy aprendiendo a leer al revés. Ojalá que usted esté más o menos cómodos viendo lo horizontal. Es muy importante esto, ¿no? De ir sectorizando las sombras, de ir simplificando la información. Estás trabajando con un pincel redondo bastante grande que cubre áreas también muy importantes, y eso facilita que se apoyen luego las manchas más pequeñas, va cubriendo áreas, quitando luz, pero también dejando que respire ese corazón de iluminación que caracteriza a la técnica de la acuarela, ¿no? Hola, Vic, ¿cómo andás? Quiero decir que va pincel redondo, sí. Perdón, pincel redondo. Es 12, Fenomenal. número 12, todo Número roto, 12. pero funciona. Bien. Así Quiere decir que tiene buenas batallas, ¿no? Se está un poco roto. Sí, o que no es la mejor calidad, pero un poco de ambas, me parece. Más bien creo que está muy usado, y eso habla muy bien de la pintora. Bueno, Estábamos hablando de la iluminación, del registro de iluminación, del sectorizar las zonas, del entrecerrar los ojos para ordenar la información y los balances de los valores sobre todo, e ir aplanando las sombras de la manera más didáctica posible. Es muy importante cuando uno pinta ser didáctico, ser bien claro para uno no enredarse en los pensamientos y poder organizar esa orquesta de manchas de macro a micro, ¿no? Van a escuchar asiduamente esto de las masas.
de organizar las masas de macro a micro, de macro a micro, dije bien, de lo general o particular. Ella está comenzando con esas primeras manchas más agrupadoras y luego va a ir posiblemente virando hacia manchas medianas y pequeñas que se van a articular sobre esas manchas, que lo que hacen es simplificar y organizar la información para que uno comprenda más lo que tiene que hacer ahí adentro, ¿no? Suele pasar que tendemos a no registrar los valores como realmente se manifiestan, sino tendemos a subirlos, hacerlos demasiado claros. Con lo cual organizar, si bien es una técnica que hay que cuidar muchísimo la luz, porque no la podemos recuperar pero no demasiado, es bueno tratar de despojar las áreas que son, que están en sombra, que no vamos a hacer esa reserva de iluminación, digamos, siempre va a haber intervención de un valor medio de pincel, ¿no? Está bueno ver cómo lo vas cromatizando, ¿vale? Noto que hacia el cabello es bastante más neutra la paleta y luego empieza a cromatizarse o a saturarse hacia los centros de interés. Hablamos de las temperaturas en el retrato. Van a ver que en muchas pinturas clásicas hay 3 grandes zonas de temperatura. Van a ver que en la frente predominan, me encanta el movimiento de la mano, en la frente predominan los amarillos y los ocres, en la nariz y la mejilla los rojos, los vermellones, los carmines, y cerca del labio van a ver que predominan los grises, los violetas y los verdes. Esto nótenlo cuando miran, o traten de atravesar los retratos cuando miran del natural, para leer esas temperaturas que predominan en el retrato, posiblemente sirvan para comprender una dimensión mayor de lo que se está observando, que a veces es bastante difícil de dilucidar, ¿no? Estoy saludando un montón de personas en la sala, qué maravilloso, en esta sala virtual. Qué pincelada húmeda, ¿no? Esto de conservar la humedad, conservar la luz, la no insistencia en la acuarela también es muy importante, no restregar el papel, no dañarlo, sino tener una suerte de caricia en la pincelada, donde uno va apoyando la pincelada con mucha sensibilidad, tratando de no herir este papel que es bien frágil. Es una técnica extremadamente frágil, que se pueden trabajar cantidad de capas, pero si uno puede resolver en menor cantidad de capas lo mismo, tanto mejor va a ser esa acuarela, ¿no? Tanto más va a respirar esa pulpa del algodón que es tan bella y tan seductora cuando se ve, ¿no? Hola, qué bello el proceso, buenísimo. Voy a chusmear si en los comentarios no se me quedó alguno. Por ahí hay aplausos por allí. Va bene. Hay un comentario. Mi consulta era empezar pintando en acuarela y luego terminar con valor en lápiz grafito. Oh, bueno, va bene. Sí, se podría hacer. Voy a ir para abajo ahora. Podrías comenzar con dibujo a grafito, no encerar ni engrasar demasiado el soporte, porque no va a adherirse de la misma manera la acuarela, sino más bien solo un dibujo limpio. Y luego, una vez que trabajás las primeras masas, las primeras manchas, podrías trabajar un poco con línea, con valor. Va a perder esa característica de respiración del blanco, no tan seductora en la acuarela, pero tranquilamente puede funcionar como una técnica mixta. Vos una vez habías usado, ¿no? Tinta china y grafito. Hay un cuadro. Que es, tinta china y grafito. No sé si era tinta china, o acuarela. Pero uno que es de Meli, o sea, que está dibujada Meli. ¿Cuál con 2 será? cabezas. Bueno, sí. Sí, tiene un espíritu más de dibujo entonado con tinta china. Sí, tranquilamente. Sí se puede. Hay que pensar quizá qué es lo que uno quiere como resultado, ¿no? Si uno quiere quizá cuidar la saturación, la vibración del color, quizá no sea conveniente. Si uno está más ocupado en enlazar las técnicas, ver cuál va a ser subordinada, ¿no? Quiero decir, en qué momento quiero que la prioridad esté de la lectura en la acuarela o en la tinta o en el grafito, y en qué momento quiero que esté, en cuál va a ser el momento musical o de melodía mayor para cada una de las técnicas. Eso es muy importante, que no compitan entre sí, sino que se entienda cuál es la lectura de cada pieza, ¿no? De cada original. Ese en particular que comentó Allen es una tinta china y tiene entonación también de grafito en polvo,
pero sin duda que si quisiese incorporar luego una mancha de acuarela ya no va a tomar el color de la misma manera. ¿Cuál es la recomendación? Preguntan acá para empezar a... Tiran corazones. ¿Cuál es la recomendación para empezar a pintar? Preguntan por aquí. ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría yo? Bueno, como vos habías dicho antes, yo recomiendo siempre empezar cuando uno empieza una técnica con color, ir primero con el monocromo para entender mejor el valor y después pasar al color, que es otro mundo y otra complejidad, ¿no? Lo más importante para que el volumen se sienta no es el color, sino el valor, que es más oscuro que qué y que es más claro que qué. Por eso para mí es tan importante ir investigando estas técnicas, pero comenzando desde el mundo del valor y después ir avanzando hacia el color. Y acá en la acuarela el monocromo, o sea, en el óleo podríamos usar blanco y acá en la acuarela, por suerte, al tener las transparencias, podemos usar un solo color, por ejemplo, azul o tierra, o bueno, cualquier color que nos guste, y ir jugando con las transparencias. Entonces trabajar los claros y los oscuros con un mismo color. No sé si se comprendió, si estuvo bien tampoco la respuesta. Parece que está muy bien. La organización, ¿no? El ir conociendo poco a poco los elementos para tener mucha confianza en lo que se va haciendo. Y es una técnica de cantidad. Podríamos decir que el dibujo a grandes rasgos es una técnica de insistencia. No siempre, pero a grandes rasgos sí. Y sin embargo, la acuarela es una técnica de cantidad y de resumen. Y eso puede ayudar mucho. No esperar que funcione inmediatamente en la primera, sino permitirse los secados que son fundamentales, las pausas son importantísimas para que luego adquiera, para que esa mancha se posicione en un lugar idóneo, que esté seca para recibir la siguiente. Eso es importantísimo, ¿no? Quiero decir, manipular en la cantidad, trabajar en paralelo, para mí es otra gran recomendación para empezar, y hacer muchos pequeños apuntes y croquis. No abandonar la cantidad, es una técnica de cantidad. Carlos Nine, un gran dibujante argentino, decía que hay que hacer muchas porquerías en la acuarela, hay que hacer muchas porquerías para que uno adquiera esa práctica y ese oficio tan necesario que se ve inmediatamente en la acuarela cuando uno está pintando, ¿no? El valor como primordial, sí, estuvo buenísimo, pone Claudio por allí. A ver, no se olviden que pueden ir arrojando sus preguntas por aquí, por el chat. Mira, la pregunta que nos habían dejado por los stickers, Fernanda.Belén, si es que está aquí, se puede manifestar. ¿Desde dónde se puede arrancar si no tengo sutileza con la pincelada? Pregunta Fernanda. Creo que pocas personas tienen sutileza con la pincelada. Es algo que creo que se va entrenando y además también la acuarela está bueno tener esa frescura de las pinceladas grandes, que pueden ser totalmente brutales, ¿no? La delicadeza no es un requisito obligatorio para la acuarela ni para las técnicas en general, y creo que se van desarrollando. Y seguramente tiene delicadeza, pero no lo sabes. Seguro que tiene unas pinceladas hermosas. Así que habría que verlo. Qué bueno ese punto que tocaste, esa fibra, ¿no? De las autodenominaciones que nos hacemos. Quizás somos dueños de una pincelada sutil que desconocemos o que hay que simplemente pulir, ¿no? Y trabajar. Y también esto que desmitificaste, ¿por qué habría que tener una pincelada sutil? Puede ser un pintor una pincelada tosca y funcionar fenomenalmente bien. Basta con ver las pinceladas de Tiziano o de Rembrandt, ¿no? Que están arrebatadas sobre el soporte. Es bueno pensar en eso, ¿no? Pero sin duda que la pincelada sutil, si es lo que a uno le interesa, se puede trabajar. Pintando mucho, gestionando mucho la presión. Hay ejercicios de pincelada también, de velocidad de pincelada, de carga del pincel, de monocromía, que se pueden hacer inclusive con la tinta china. Prueben utilizar la tinta china antes de la acuarela, inclusive da mucha buena práctica, es muy económica para hacer muchas prácticas y es muy similar a cómo se comporta la acuarela, por eso es tan recomendada para comenzar como una antesala de la técnica de la acuarela, la técnica de la tinta china, ¿no? ¿Debe haber algún trabajo antes de pintar en cuanto a lo físico? Estiramiento. Pregunta Emilio, que creo que era también una de las personas que había dejado una pregunta. Quizá me equivoco, pero creo que no. ¿Debe haber algún trabajo antes de pintar en cuanto a lo físico?
estiramiento. Qué pregunta compleja, estoy pensando en qué podemos charlar. Mm. Creo que es bueno tener el cuerpo siempre predispuesto, ¿no? Esto me hace recordar a la Wada japonesa, donde proyectan proyectan aquel bambú y son aquel bambú por un rato en el momento que van a pintar, ¿no? Hay algo en cómo uno manifiesta su cuerpo y cómo trabaja el cuerpo en relación a la pintura, inclusive la distancia en relación a la pintura. Hay varios aspectos que se pueden trabajar. Eh, Puede ser un buen consejo como hábito regular para cuidar el cuerpo, si es hacia donde apunta la pregunta que no lo sé, el hacer pausas, ¿no? Regularmente cada 20 minutos para que no se dañe demasiado la espalda, la columna, las lumbares que sufren mucho, pero sobre todo creo que podrías revisar si es que te interesa la Wada japonesa, que tiene mucha relación con la respiración, con el cuerpo, con cómo se predispone el pintor y cómo proyecta las imágenes mentales que luego va a pintar, ¿no? El pintor de Wada japonesa, de hecho, considero que son los expertos de el uso del pincel y la economía de recursos, ¿no? Tremendos pintores, los de la Wada japonesa, que nos han arrojado tantas formas de elaborar la pincelada mentalmente, ¿no? Además de la dinámica y la austeridad en la composición, ¿no? La estética con la religión y también el encuentro con el cuerpo como vehículo que tiene que estar predispuesto para pintar. Aguada japonesa, Nati, aguada japonesa, de agua, aguada japonesa, o sumi-e, pintura a la tinta china, son sinónimos. Tengo que dejar secar, me parece un poquito. Valen, ¿querés acercar la acuarela para que la vean más de cerca? No se olviden que pueden ir Acerco la haciendo cámara. preguntas. Va bene, buenísimo. Te cuento, Valen, para que sepas que son las 22:40. Fue extraordinariamente rápido. Sí, me entusiasmé. Hoy me vi Se muy ve muy bien. colorada, así que me hice muy colorada. Te, Em, te perseguís muy colorada. sí, estoy pensando, bueno, respecto a la composición, hay algo que, Espectacular, te dicen acá. bueno, muchas gracias. Em, ¿Se puede acercar un Digo, poquito más, Valen? Y un sí, poco más para arriba, por ejemplo. como para arriba. Para Sí, adelante, sí, sí. eso. Y acercarla lo más posible a la cámara, así ven las pinceladas. Fenomenal, muy bueno, va bene. Está buenísimo ver las temperaturas tan súper organizadas, ¿no? El color. Te preguntan si el soporte está inclinado. Bien, lo tengo súper vertical. Me gustaría mostrarles, ahí tengo el espejo. Tururum. Ujú. Y bueno, tengo el atril que lo tengo apoyado contra la pared, así que está súper vertical. Por eso el agua cae tan hacia abajo también, ¿no? Nos podemos dar cuenta por eso que está vertical. Cuando está inclinado también cae hacia abajo. En cambio, cuando lo tenemos apoyado sobre una mesa, por ejemplo, ¿no? Y trabajamos desde arriba, ahí podemos ver que el agua se queda más en el mismo lugar, ¿no? No recorre tanto toda la hoja. Respecto a la composición, quería agregar algo, y es que el pelo me quedó como muy en la misma dirección, ¿no? Hay algo en la composición que no me convence respecto al pelo. Así que tal vez lo intente cambiar y tal vez arruine toda la acuarela, les voy avisando por las dudas. Eh, no soy tan preciosista, así que si lo arruino, lo arruino. Pero bueno, cualquier cosa pueden preguntar sobre la composición, sobre la acuarela. Agus tiene todo muy claro, así que eso. Y no, no tengo nada claro. Vamos a ver qué va apareciendo por allí. Se ve muy bien, Valen, se ve súper fresca, está buenísimo. Está buenísimo. ¿Y qué estás viendo en el espejo? ¿Qué información capturas del espejo? ¿Cómo mirás el espejo? Eh, Estoy tratando de inclinarme un poco a la derecha. Vieron que estoy medio de perfil, a ver si puedo mostrarme. ¿No? Me estoy viendo medio así, Ujú. más inclinada hacia allá. Y bueno, y estoy tratando de simplificar las sombras que veo, ¿no? Por ejemplo, debajo de la nariz no veo mis orificios nasales, casi porque están en oscuridad, entonces no planeo hacerlos. El labio superior tiene una sombra muy dura también, muy oscura. Las cuencas oculares también tienen sus sombras, aunque se ve un poquito más porque hay una luz en el párpado.
trato de capturar un poco esas sombras, simplificarlas y poner muy poca información ahí, porque planeo que haya poca información en la luz, por lo tanto tiene que haber menos información en las sombras. Bueno, eso. Uf, me agarró calor. Voy a desabrigarme. Bien. Bueno, está buenísimo para registrar esto. Acá preguntaban si hay algún consejo para llegar al parecido en el retrato. Es una preguntaza. Hay tantas recomendaciones que se podrían hacer para el parecido. Creo que el primer gran consejo es abstraer la información. Es justamente Sí. no buscar que sea parecido, ¿no? Sino ver las relaciones del alto ancho, cómo se manifiesta la proporción y mirar no de manera simbólica, sin recordar lo que representa, inclusive si es un conocido, aún peor, tratar de quitar el símbolo, geometrizar y abstraer la información para poder domesticarla y dominarla es muy importante. Y luego, cuando eso funcione, el encaje funciona, la ubicación en el soporte, la proporción funciona, las direcciones, ¿no? El eje y las direcciones transversales funcionan. Cuando todo eso se articula de una manera bastante idónea, ahí uno puede apoyar técnicas más específicas. Creo que la más específica que puede ayudar mucho al parecido, aunque hay muchas, son las ortogonales, ¿no? Es ver verticales, hacer un registro de verticales y horizontales para ver por dónde andan las cosas. Uno tiende a pensar, quizá de manera anticipada, que sí sabe dónde están y generalmente no sabemos dónde están, porque estamos simbolizando todo el tiempo y ayuda mucho poder verlo de una manera abstracta. Estirar el brazo si es del natural, tratar de trabarlo, inclusive trabarlo con el dedo, puede ayudar a no romper ese vidrio visual si estás trabajando en el natural, ¿no? Si es foto es más fácil porque te apoyás simplemente en la foto para tomar y trasladar la dirección, pero ver por dónde andan las cosas y no dar por hecho. Por ejemplo, si yo lanzo una ortogonal horizontal de este ojo y voy para la derecha, ¿en qué momento de la fosa aparece? ¿Aparece de la mitad? ¿Aparece más arriba? Si yo lanzo una vertical desde las piezas del cartílago de la nariz y subo al ancho de la frente, ¿en qué momento aparece? Esas situaciones ayudan muchísimo a lograr el parecido porque vas afilando. Pero insisto, primero tener ese primer plantado y luego ir por las ortogonales que van a ser mucho más precisas para encontrar ese parecido. Si lo primero no funciona, van a servir de poco las ortogonales, ¿no? Si la inclinación por ahí está muy pifiada, por ejemplo, no aparecen las transversales o no aparece la simplificación de toda la información del bloque del cabello versus el bloque del cráneo. Esas son cosas que ayudan muchísimo a que luego uno le pueda apoyar esa información más precisa arriba, ¿no? Sí, ¿Qué le parece, totalmente. Valen? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que la simplificación es clave para el parecido de todo, ¿no? Lo mismo con la naturaleza muerta, autorretrato, amigue, hermane, quien sea o lo que sea. Siempre son las masas grandes lo que capturan la esencia de ese objeto persona, ese parecido, ¿no? No el lunar, las pestañas, las cejas, sino, si quiero ser bien gráfica al respecto, sino las grandes masas, ¿no? Las distancias, por ejemplo, entre los ojos, la distancia, el bloque del pelo, cuánto ocupa, ¿no? Porque no es lo mismo el bloque del pelo de Agus que el mío, no es lo mismo ver a Agus a unas cuadras a lo lejos que la reconocemos por la forma de sus sombras, cosas que tienen que ver con su cráneo, con sus masas, con sus bloques más grandes, digamos, que hace que las diferenciemos de lejos. Por eso siempre está bueno entrecerrar dos ojos para tratar de simplificar lo más posible y ver los menos detalles posibles, de nuevo, valga la redundancia. Pensar que esos detalles se articulan sobre y que van a funcionar, o tienen potencialidad de funcionar arriba de esas manchas madre, o esas manchas mamushkas. Hola Oscar, ¿cómo anda? Muy bienvenido a la sala. Ibas a decir algo, Valen, y te corté. No, iba a decir que bueno, siempre que querramos también hacer una pintura figurativa, está bueno pensar que la base es el dibujo, ¿no? Entonces, por eso siempre tratamos de comenzar primero por el dibujo y después ir a las otras técnicas. No porque no queramos meternos a las otras técnicas, porque amamos todas las técnicas, sino porque bueno, si realmente queremos lograr, en este caso, un parecido o un mensaje figurativo, lo que sea que queramos lograr tirando... hoy estoy con las palabras terriblemente. Tratando de expresar
algo que conocemos nosotros en lo cotidiano, ¿no? Ya sea una botella, una persona, siempre está bueno estudiarlo desde el dibujo, que es la base de esa pintura. Por más de que después perdamos todas las líneas, ¿no? Siempre está bueno empezar con una base sólida. Por eso es tan importante practicar el dibujo mucho, mucho, mucho. Ujú. Hasta el fin de los días. Claro, muy buen recordatorio, porque hablamos acá directamente, nos metimos en la pintura de la acuarela, inclusive nos metimos con color, que sería quizá un segundo estadio de pensamiento, dentro de la mancha o de la iniciación de la técnica. Y no hablamos tanto o no hacemos hincapié quizás en la importancia medular que implica el dibujo, ¿no? Porque la ubicación de la mancha no va a funcionar si uno no especula dónde va a ir, además de qué valor tiene, dónde va la mancha, ¿no? Cómo es la forma de la fosa ocular de Valentina con esa luz que es particular e irrepetible, ¿no? Es bueno pensar como un pequeño retrato cada zona y poder simplificar la información, pero siempre las grandes masas, y si aparece cuando entrecerramos los ojos, eso tiene que estar puesto en las primeras manchas. Por eso ayuda mucho el uso del espejo para comparar la referencia, porque uno está fatigado, está cansado, ya no ve, y además empezamos a articular una forma de pensamiento que ya no tiene que ver con el símbolo, olvidamos un poco que es un retrato porque no entendemos o no compaginamos tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecho o invertida la imagen, y eso ayuda muchísimo a poder abstraerse y ver realmente cuáles son las manchas que necesita esa pintura para simplificarse y poder dar ese reconocimiento. Porque volviendo a la pregunta que habían hecho por allí, el reconocimiento tiene que ver con esas grandes masas y no con las cejas, las pestañas, el rubor, las mejillas, ¿no? No con lo particular. Si uno entorna los ojos, los entrecierra y ve a una cuadra a Valentina, la vamos a reconocer. Y no solo tiene que ver con su caminar, su cadencia al caminar, con la articulación de sus proporciones mayoritarias, ¿no? Quiero decir, el cráneo con el resto de su cuerpo, cuáles son las proporciones que se ven a distancia. Lo mismo ocurre con las manchas de la acuarela. Uno puede reconocer esa hermosa acuarela de Valen, que es ella con muy poca información, y podría ir agregándole infinitamente también información arriba. Eso es algo muy, muy útil, ¿no? Y muy bueno de considerar. Tal vez arruine todas las acuarelas, jajaja. Pasa tanto por ir acá. Pasa todo el tiempo, todos los días. No solo con la acuarela, con el dibujo. Bueno, el tema también, ¿no? La diferencia entre el óleo y la acuarela es esta infinidad, tiene un infinito el óleo de que podemos tapar, mover, sacar, poner, ¿no? Que la acuarela tiene un margen de error mucho más pequeño. Por eso uno hace una pincelada y la tiene que pensar 1000 veces antes de hacerla, ¿no? Bueno, no tan así, pero un poco sí. La forma en la que podemos retroceder un poco puede ser extrayendo con agua, esto tal vez puede servir, tratar de tener el pincel limpio, con bastante agua, y por ejemplo, si yo quisiese borrar esta mancha, puedo pasarle agua, ¿no? A ver si, vamos a probar, mi agua está medio sucia, pero la idea es que esté limpia, ¿no? Y la puedo ir disminuyendo, casi nada, porque es bastante oscura, pero de a poquito, no sé si se ve que va cada vez siendo un poquito más clara. Se ve. Un pincel por ahí más duro, ¿no? Extraería mejor quizás. Sí, justo cambié a un pincel más chiquito. Ah, bueno, también está bueno hablar de eso. Cambié a un pincel más chiquito. Ajá. ¿Por qué? Porque quería empezar a hacer un poco la intersección entre los labios, ¿no? Que hay una oscuridad muy interesante ahí. Tal vez hacer algunas sombras más duras, pero ya un poco más pequeñas dentro de las sombras más grandes que hice. No creo que la verdad que entre mucho más en el retrato. Yo sé que fue muy corto de tiempo, pero es pequeño y la verdad que tampoco planeaba entrar mucho en los detalles. No sé a ustedes qué les parecen, qué les parece, cómo lo ven. A mí me parece fenomenal que sea un short vivo, un vivo corto. Está muy bien y además está muy, muy bien resuelta la pintura. Más que nada podemos leer las preguntas, a ver si quedó alguna por allí. Y nos vamos a ir saludando, ¿te parece? En un ratito, entonces. Dale. ¿Sí? Les voy a recordar que hay grabado un vivo. Hola Fausto, ¿cómo anda? Un súper pintorazo. Vayan corriendo al Instagram de Fausto luego de terminar claro. Hay un vivo grabado que hicimos ya hace un año, Valentina, la primera pandemia.
Hicimos Cuando varios, estábamos sí. bien, acá nos dicen que los ve muy bien, nos hablan de la importancia de las medidas y las manchas, nos dice Oscar, está hermoso, nos dice Tiziana, está Ay, buenísimo. qué Había un linda comentario largo que no llegué a leer, voy a intentar leerlo. Me gusta mucho cómo simplifica el retrato, la pintura natural es algo súper bello, ya que Tiziana. podrás terminar más rápido. Creo que estoy leyendo bien, no estoy segura, dependiendo de si es boceto o una obra final del natural. Creo que leí bien, voy a revisarla. ¿Qué paletas de colores estás usando? Valen, preguntaron. Bueno, la mostré al principio, es una paleta de Winsor & Newton, muy chiquita, tiene, Ujú. si no me equivoco, 12 pastillas y tengo estos Bien, dos rojos, que uno es más carmín y otro es más cadmio, y tengo estos tres amarillos, uno más limón, un amarillo más cadmio, un amarillo más ocre, y estos dos azules, que uno es más ultramar y otro es más, parece que talo o no sé si cobalto, la verdad que me confundo siempre los azules, pero el talo es es más verde y el cobalto es más violáceo y es intermedio en términos de valor, ¿no? El talo es claro, más oscuro. claro, yo creo que este es más talo y este es más, ay, ya se me fue de nuevo el, Ultramar, este es en cobalto. cobalto, sí. Sí, Acá dicen que les ultramar, encanta la paleta. bueno, está buena porque es súper portátil. Esta de hecho la llevé a la playa, tiene arena, tengo Es arena hasta muy en todos portátil, re lados. liviana. Están buenísimas los sets de pastillas. Es verdad que hay que humedecer mucho. Sirve mucho el estarcidor, ¿no? Para humedecerlas y reactivarlas la Sí, humedad. Me quedó un yo poco pendiente. no tengo esparcido, pero Ayuda, sí. sí, un rociador cualquiera con agua puede reactivar un poco la humedad. Eh, Está buena la combinación también de pastillas y pomos. Y me quedé pensando que no cerré la idea, dentro de los vivos guardados, e inclusive en el canal de YouTube, que el link está en la bio, pueden entrar a ver que hicimos varios vivos de pintando y trabajando en natural, que están guardados y los pueden ver. Hablamos un montón le dedicamos bastante tiempo a cada uno de los materiales y mostramos pinceles, papeles. Hay uno que es todo de acuarela también. Hay otro que subiste, Valen, que es de técnica de la acuarela, que está en el canal de Valentina, que también lo pueden ir a ver, que está buenísimo. Así que todos invitados a ir a chusmetear por ahí. ¿Cómo no arruinar zonas bien resueltas y saber cuándo parar? ¡Qué Como preguntaza! yo, por Into the ejemplo, creo void. que debería Void. haber parado hace ya un ratito porque estoy arruinándolo, pero Puede respirar, ¿eh? Puede respirar hondo y charlar. Podemos charlar y no pintar también. sí, ¿no? Podría, pero es que soy medio adicta a seguir tocando. Bueno, esto es lo que no hay que hacer, ¿no? Cuando uno ve que se está levantando el papel, que hay demasiada humedad, que el papel tiene que descansar, porque el papel nos habla, chicos, hay una comunicación entre el papel y le pintore, vamos a decir. Em, es como el cuerpo que uno dice que hay que escucarlo, que darle su tiempo, bueno, lo mismo el papel. Y esta técnica de la acuarela, como contábamos de Sumie, de la acuarela de la aguada japonesa, tiene que ver mucho con la serenidad, la paciencia, la calma, pensar cada pincelada, dejar respirar el papel, como tiene mucho de esa sabiduría Mm. occidental que, bueno, nos falta un poco el día de hoy en la actualidad. Oriental. Sí. Sí, dije, sí, occidental, dije, ¿no? Oriental, perdón. Nos viene bien igual que nos consideremos así. Sí. No, no me pasa igual que me salga, pero sí, sí creo que alimenta mucho eso, que hoy tal es algo que nos falta, porque vivimos medio acelerados, ¿no? Ujú. El tiempo del agua, dicen acá. Muy bonito. El Sí, tiempo del como agua. para una película. Sí, exacto. Iba a decir un montón de cosas y se me fueron completamente de la cabeza. Acá preguntan si las pastillas se secan. Mm. Pregunta Claudio. Eh, ¿Podemos ¿Contesto? responder? ¿O Dale, pues. Sí, claro. como quieras? Las pastillas se secan, pero uno las vuelve a activar con el agua, ¿no? Se trata de eso. De hecho, si uno tiene pomo en acuarela, puedes hacer tus propias pastillas. Puedes sacar un poquito de pomo Ujú. en tu paleta, que puede ser un plato blanco, ¿no? Puede ser, mira, Acá ahí tiene tengo pomos. pomos. Mira, Muy bien, estás esto mirando la parece Art acuarela. Attack.
está todo, Es que lo tengo medio preparadito todo acá. preparado. Acá tenemos pomos de Rembrandt en medium me. Alguna vez pude comprar Rembrandt, que están por acá, que son un tesoro. Súper pigmentados las Rembrandt. Viene bien la combinación. Esto que decía Valen es crucial, Claudio, que es, uno podría tranquilamente, cuando sacaba la pastilla que queda vacía, rellenarla y dejarla secar dentro de ese godet o de ese casillero. Antiguamente las primeras acuarelas fueron líquidas en pomo, con lo cual la pastilla es bastante más nueva, se acerca más a nuestra época y es por una cuestión de practicidad, ¿no? Y cuando se seca se puede reactivar perfectamente con un poco de humedad. Con el rociador o con el pincel uno puede volver a reactivar la humedad del papel. Como resumen de lo que estuvimos charlando de hoy, es importantísimo que la primera compra sea el papel y les aconsejamos marcas extraordinarias como Arches, no se van a arrepentir, vayan con tarjeta de crédito. Segunda marca puede ser Guarro. Segunda gran compra va a ser pigmentos, que podrían ser las Rembrandt, son carísimas, pero valen mucho la pena, si no pueden ser las profesionales de Winsor & Newton, o las Cotman, que también están muy bien en términos de marca. Claro, las Van Gogh también están buenas. Las Van Gogh también, que son la segunda marca de Talents. Talents tiene Rembrandt y Van Gogh. Las Van Gogh están perfectamente bien. No compren porque realmente no vale la pena y van a desperdiciar dinero, energía y mucha frustración generada sin sentido. Las circulares que no tienen pigmento no van a pigmentar, no van a intensificar el color, van a perder mucha energía y ganar mucha frustración. No compren esas porque no les van a servir, sino unas las profesionales escolares. Claro, no las escolares. Cuando los godets son circulares, no los compren. Tienen que ser cuadrangulares, que denotan una marca profesional. Hace un ratito Mati puso, me encanta lo que hacen, son muy fan o algo así. Gracias, Mati, por ese hermoso mensaje que anda por allí. Mati del taller. Mati del taller, sí. Qué ternura. Dije papel, dije acuarelas. Tercera compra, pincelerías. Recomendamos los pinceles sintéticos, que son bastante económicos y están muy bien, reproducen lo que hacen los pinceles de pelo natural, pero si se pueden comprar pelos naturales también están buenísimos. Sintéticos redondos que cargan buena cantidad de agua de diferentes tamaños para cubrir diferentes superficies. Son las tres grandes compras. Primero, papel. Digo esto porque muchas veces uno compra primero acuarelas o primero pinceles, ¿no? Y de marcas podrían ser de pinceles, Epos, Kazan, como dos marcas que se consiguen bastante fácilmente en Argentina, y si no, cualquier marca que consigan que no pierda pelo al menos y que mantenga una buena punta, que tenga un buen rebote, ¿no? Cuando arme la punta. ¿Ibas a decir algo, Valen? Sí, no, quería agregar algo sobre el papel. Está bueno que el papel sea mínimo, ¿no? Que tenga algodón, que no tenga celulosa, o sea, no de celulosa, porque están las dos opciones. La celulosa lo que hace es absorber menos, tenés menos margen de error, ¿no? Porque no puedes extraer tanto como en los de algodón, que tampoco es un montón lo que uno puede extraer, pero es un poquito más. Y está bueno que tenga 60% mínimo de algodón. O sea, el mejor papel, que en este caso podemos hablar de un Arches, esta marca que Agus mencionó, tiene 100% algodón. Por eso es tan bueno, ¿no? Entonces tenemos que buscar, para trabajar con tanta agua, buscar el algodón, que es esto que lo va a absorber. Tocaron timbre por ahí. Tocaron timbre. Comida. Bueno. Sí. Bueno, eso, tiene que tener mínimo por lo menos 60% algodón. Tratar, ¿no? De que esté entre esos. Si no dice, números. ¿qué es lo que pasa? Que no dice el algodón, no lo compren. No compren si no dice el algodón. Tiene que decir el porcentaje de algodón, mínimo 60%, clave lo que dijo Valen, para hacer una buena compra que valga la pena. Sucede mucho que uno invierte mucho amor en una pintura y notamos que no funciona y tiene que ver con el papel. Es impresionante lo que nos podemos ahorrar de energía, ¿no? Si uno compra un buen papel. De última lo venden, después nos lo venden a nosotras si no lo usan. Nosotros vamos a comprar infinitamente papeles. Algo que nos haya quedado de lo esencial, aunque es tan vasto, tan vasto, tan enorme todo lo que podemos charlar, aprovecho para recordarles, en realidad recordarles, no anunciarles, que el domingo, corríjame si me equivoco, el domingo 23 vamos a hacer un workshop con Valentina de acuarela, autorretrato del natural, lo que estamos haciendo ahora, por la plataforma Zoom online, hasta tanto nos permita hacerlo presencial, pero por lo pronto van a ser 4 horas intensivas
de acuarela del Natural Autorretrato. Todos invitados a sumarse por aquí. Lo más Veo muchas importante que tienen que preguntas, tener es espejo y acuarela. Veo muchas preguntas y comentarios, pero las tengo que leer al revés. Me estaría costando esto. ¿Cuál es la diferencia de las acuarelas, las pastillas y las líquidas? ¿Y cuáles son mejor? Guarda que hay más de 2 presentaciones, ¿no? Tenemos las pastillas, acá tengo las Rembrandt de pastilla. Las pastillas, tenemos los pomos, ¿sí? Tenemos pomo pastilla y tenemos líquidas, que yo acá no tengo, no las separé. Las líquidas suelen utilizarlas muchos los ilustradores y sirven un montón para saturar la vibración cromática de un color. Uno podría acabar una pintura y velarla y luego saturar el color, hacerlo vibrar mucho más con acuarela líquida. Digo esto para aclarar, ¿no? Tenemos pomo, acuarela en pastilla, acuarela líquida. Luego tenemos marcadores de acuarela, crayones a la acuarela, ¿no? Lápices a la acuarela, lápiz acuarelable. Pero básicamente, como técnica ortodoxa y clásica, tenemos la acuarela en pomo y la acuarela en pastilla, ¿no? La líquida, que creo que es a la que se refiere en la pregunta, es otro tipo de acuarela, es más familia de las anilinas y suele saturar más. Es muy líquida y es muy saturada y uno podría hacer pequeños frasquitos guardando o compartimentando lo que haya sobrado porque son muy pigmentadas. Yo usaba antes las Ecoline, que son muy saturadas, están buenísimas para reavivar la saturación de un color sin perder la luminosidad, que también es una palabra clave de la técnica de la acuarela. Y no podría decir esto de cuál es mejor, quizá habría que preguntarse cuál me conviene más o cuál resuelve mejor los problemas que tengo en esta acuarela o en esta pieza, ¿no? Quizás si uno quiere lograr opacidad, cubrir, conviene una acuarela opaca y las acuarelas de pomo tienden a teñir más rápidamente, ya están frescas para usarse, por ahí una acuarela en pomo sería más idónea para eso, respondería mejor a esta problemática, y la acuarela en pastilla quizás resuelve, tarda más en resolver la cobertura, ¿no? La intensidad cromática de un color, por lo tanto conviene para una cobertura media, ¿no? Aunque tranquilamente va a depender de cómo uno lo utilice. Digo esto porque solemos ver las pastillas y no movernos en ellas, y no gradar, no agujerear, no troquelar la pastilla y no sacamos pigmento, ¿no? Acostumbrar a saturar y a sacar pigmento de la pastilla para que se parezca lo más posible a la intensidad de los pomos. Alguien había hablado de Guillermo Rux, que es un gran pintor argentino que está vivo. Revisen lo que pinta Guillermo Rux, que es una bestia de la acuarela. Él utiliza mucho las acuarelas en pomo porque saturan mucho, muy rápido. ¿Quiere decir que la pastilla no? No, no quiere decir eso. Quiere decir que el pomo es más rápido. O sea, más rápidamente vas a lograr esa intensidad de color, ¿no? Así que son distintas. Yo no diría que son mejores. Y las líquidas ya pertenecen a un grupo más de vibración cromática, ¿no? Aunque uno podría hacer una acuarela también con acuarela líquida, o con la Ecoline, cualquiera de estas anilinas, pero no tienen capacidad de cobertura, más bien son saturadas, pero bien transparentes. Son muy, muy transparentes.